Bueno, vamos a probar entonces Stone-Weierstrass. La versión... ¿Por qué teoremas? Porque vamos a ver la versión compleja y la versión real. De hecho, vamos a probar la real y de ahí vamos a generalizar a la versión compleja usando la real. Y nada, observación. Esto va a ser en general tipo en funciones, en espacios de funciones generales. Y una vez que tengamos todo, como que sale muy fácil el caso más típico que dice que si tenés un intervalo cerrado y una función continua la puedes aproximar por un polinomio. Como que la versión más clásica de todas, bueno, va a salir a raíz de todo esto. Entonces empecemos a ver qué necesitamos para enunciar los teoremas, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando de algunas definiciones y qué sé yo. Entonces, observación, o bueno, definición. Entonces C acá, para nosotros K, con dos palitos, es un cuerpo, va a ser siempre los números complejos o los números reales. Y K va a ser un espacio compacto. Puede ser un espacio topológico o un espacio métrico compacto. Bueno, antes de eso, antes de empezar, nada, mínimos requisitos o mínimos cosas sabidas. Nada, manejo de espacios métricos. Esto es lo único que vamos a necesitar. Mínimo manejo de espacios métricos. Y nada, todo esto sale para topologías en general. De hecho acá, cuando ponemos K compacto, puede ser espacio métrico o espacio topológico, más en general. Por eso no aclaro qué espacio, si métrico o topológico, pero las demostraciones son exactamente las mismas, así que nada, cada uno se puede interpretar como guste. Entonces, bueno, entonces tenemos el cuerpo de los números reales o complejos y un compacto. Entonces consideramos el conjunto de las funciones continuas que van de K, de nuestro compacto en nuestro cuerpo. Bueno, que son justamente K, las funciones continuas. Y acá podemos definir una distancia que da dos funciones f y g, la definimos como el supremo a medida que recorremos los elementos del espacio compacto, el supremo de, bueno, calcular la distancia entre el numerito que me da f de g y el numerito que me da g de k, perdón, f de k y g de k. La observación es que esto es menor que infinito por la compacidad de k, ¿no? O sea, esta función, esta distancia está bien definida porque k es compacto, entonces esto no puede hacerse arbitrariamente grande. No se pueden separar arbitrariamente las funciones porque el espacio como que es compacto, es chiquitito y no se pueden separar. Bueno, entonces tenemos esto. Entonces, primera observación, proposición. Las funciones continuas de k en k son un espacio métrico completo. Bueno, que son un espacio métrico hay que chequear las propiedades de la distancia. Y que es completo se ve, bueno, vamos a hacer una mini demostración de la completitud. Demo de la completitud. Quiero ver que estoy grabando el audio. En teoría estoy grabando un audio. Bueno, nada, demo de la completitud es un ejercicio, podría ser un ejercicio, pero bueno, vamos por las dudas. Una mini idea de la demostración. Bueno, entonces tenemos que ver que completo, entonces esto es ver que toda sucesión de Cauchy converge. Entonces tomemos Fn moviéndose en n, acá sucesión de Cauchy. Entonces esto ya nos dice que, por ejemplo, si agarramos, si k es un elementito del compacto, entonces f de k menos,
F no existe todavía. Fn de k menos Fm de k. Esto es menor que, bueno, que la distancia entre Fn y F y m. Y esto hablando mal y pronto, pero cuando n y m se hacen grande, esto se va a 0. Entonces lo que nos dice esto es que para todo k, en el compacto, la sucesión Fn de k está fijo ahora, pero el que estamos considerando la familia moviendo el n, pero k está fijo. Esto es una familia en el cuerpo. Es una sucesión de Cauchy. Y como k es completo, converge. Entonces tiene límite, o sea que podemos llamar f de k al límite, o sea, para este k que estamos pensando lo fijo, llamamos que f de k al límite cuando n tiende a infinito de fn de k. Y ya tenemos ahora una función, ¿no? Para cada k tenemos un numerito en el cuerpo. Tenemos que ver ahora dos cosas. Primero, veamos que Fn tiende uniformemente a f. Ya sabemos que puntualmente tiende, ¿no? Porque de hecho a esta f la definimos así, como el límite puntual de las Fn. Pero veamos que la convergencia de las Fn a f es uniforme. ¿Cómo veíamos esto? Bueno, a ver, sea epsilon mayor que 0, tomamos n grande, tal que si nos vamos más allá de n grande, o sea, si tomamos algo más grande que n, entonces Fn menos Fm sea menor. Creo que con epsilon sobre 2 alcanza. Cualquier cosa borramos y reescribimos. Pero ¿qué pasa entonces? Sea k un elemento de k, entonces tomemos n más grande que nuestro n y calculemos Fn de k menos f de k. Queremos calcular esto y ver que es chiquito, pero bueno, esto es menor o igual que Fn de k, o sea, intercalando un m, Fn menos Fm de k más Fm de k menos f de k. Esto vale por la desigualdad triangular y acá no importa, para cualquier m vale. O sea, tomamos cualquier número m y hacemos esta cuenta y va a valer esta desigualdad. Pero vamos a tomar m, no de cualquier forma, sino que vamos a tomar un m para hacer esa cuenta de arriba de tal forma que m sea más grande que n, perdón, y Fm de k menos f de k sea más chico que epsilon sobre 2. Entonces, esto podemos hacerlo. Podemos tomar un m que cumpla esto y sea más grande que n, porque usando que el límite cuando n se va a infinito de f de n de k puntualmente es f de k. Y bueno, nada, como el límite es f de k, podemos tomar un m muy grande, cuando grande, bueno, mayor que n, que tal que cumpla esto de acá. Bueno, se puede desglosar un poco mejor, pero no creemos que vale esto. Entonces esto de acá es menor o igual que
como n y m son menores que... A ver. Voy a acomodar un poco esto. Entonces acá, asterisquito. Nada, tomamos un m más grande que n. Por esta condición, justamente esto de acá, por cómo elegimos el m, va a ser menor que epsilon sobre 2, por cómo lo acabamos de elegir el n, ¿no? Por cómo elegimos. Y esto de acá va a ser menor que epsilon sobre 2 porque m y n son más grandes que n. N ya sabíamos que era más grande que n porque así lo tomamos, y m también porque, bueno, también lo tomamos más grande que n. Bueno, así que todo esto, como es suma de dos cosas que son menores cada una que epsilon sobre 2, esto es menor que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, que es epsilon. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no importa cuál k tomemos en el compacto, fn de k menos f de k va a ser menor que epsilon. O sea, para cualquier k, si nos vamos más allá de n, esto está bien, esto es chiquito. Bueno, entonces acá probamos que, entonces, ya probamos que f de n converge uniformemente a f, y la segunda cosa que hay que ver, veamos que f es una función continua de k acá, porque hasta ahora solo sabemos que es una función, pero necesitamos que viva en el espacio de funciones continuas. Entonces, ¿cómo probábamos esto? Bueno, podemos fijar, tomemos un k0 en k, ¿no? Y queremos ver que cuando me acerco a k0, f de k se acerca a f de k0. O sea, tomemos k0 en k. Entonces primero hagamos esta cuentita, super estándar, f de k menos f de k0. Y ahora lo que vamos a poder hacer, lo que sabemos que podemos hacer es intercalar por n, que sabemos que las f de n son continuas. Entonces nos queda esto menos f nk más f de nk menos f de nk0 más, usando desigualdad triangular varias veces, vamos a tener esta desigualdad acá, más f nk0 menos f de k. Sí. Tenemos esta desigualdad. Esto es chico porque, a ver, antes que nada, o sea, esta es una cuenta auxiliar, obvio, porque todavía no dije quién es n, ni dónde estoy tomando el k. K por ahora es cualquier cosa y n por ahora es cualquier cosa, pero hay que empezar a ver bien qué tenemos que pedir a estas cosas. Entonces, a ver, nos gustaría que todo esto sea chico. Como tenemos tres términos, intentemos pedir que todo esto sea menor que epsilon sobre 3, menor que epsilon sobre 3 y menor que epsilon sobre 3. Si podemos conseguir que todo esto sea chico, ya estamos. Entonces, vamos a rehacer el argumento bien ahora de vuelta. Entonces, como fn tiende absolutamente a f, tomemos algún n tal que f de n menos f sea menor que epsilon sobre 3, y eso nos mata esta partecita y esta partecita. Después lo vemos bien. Ahora, como fn es continua, bueno, fn a la menos 1 de la bola de radio epsilon sobre 3
de Fn de K0 es un abierto.